En 2015 la hipertensión fue la principal causa de muertes prevenibles a nivel mundial. 1 de cada 3 mexicanos adultos es hipertenso, por eso les decía que más o menos era la estadística de los que levantaron la mano. Y el problema es que de los pacientes que tienen hipertensión, casi la mitad o un poquito son los que realmente saben que tienen hipertensión. Y luego de esa mitad que tiene hipertensión, vean cuáles realmente tienen tratamiento. Y luego de esos que tienen tratamiento, ¿cuál es el porcentaje de los que realmente están controlados con ese tratamiento? Entonces son cifras alarmantes por las consecuencias que ya vimos de la presión arterial. Y como les decía, se asocia hasta en un 50% en los antecedentes con otras enfermedades o asesinos silenciosos. La diabetes, ¿cuál otro conocen? Colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico alto, todas esas son enfermedades que no duelen y entonces uno puede andar por la calle con cifras de 250 de azúcar, de 300 de LDL de colesterol y decir, pues yo me siento bien, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado o oímos historias en el hospital? No, pues mi abuelita a raíz de que se infartó, se volvió diabética. O a raíz de que se infartó, desde que estuvo hospitalizada, se volvió hipertensa. ¿Me explico? Y no es así. La realidad es que seguramente ya lo era, no lo sabía, eso le llevó al infarto, pero pues ahora que estuvo hospitalizada es cuando se detectó. Entonces, por eso es importante los chequeos o check-ups que a veces también les hacen ustedes y los seguimientos. Siguiente, por favor. Vean ustedes, estas eran las cifras que teníamos anteriormente de qué se cataloga una cifra normal. ¿Qué se cataloga una cifra normal? Y esto lo hemos escuchado en la familia, generalmente todos tienen conocimiento, un 120-80, ¿sí? Pero es 120-80, esa es la media. Esa es la media de lo que no es que eso sea la presión normal, ¿sí me explico? O sea, si ustedes tienen 110-70, 110, está perfecto, 100-60, es una cifra de presión que está completamente perfecta, no está mal. Al contrario, presiones o más bajas se asocian a mayor longevidad, ¿sí? Cuando considerábamos presión, ya que un paciente era hipertenso, a partir de 140-90. ¿Y desde cuándo decíamos que era prehipertenso? A raíz de 130-80. Pero en la última actualización, siguiente por favor, en la última actualización del 2025, ¿sí? Millones de personas en el mundo se volvieron hipertensas. ¿Por qué? Porque según los estudios se dieron cuenta que no la hipertensión, ¿qué decían o por qué decían que las cifras eran de hipertensión? Tales cifras a partir de las cuales empezaba a haber daño en los diferentes órganos. Y detectaron que no, o sea, dijeron, ¿sabes qué? La hipertensión tenemos que bajarle. El paciente es hipertenso desde 130-80. Se cataloga como hipertensión. Entonces, ¿cuántos pacientes, millones en el mundo, que tienen 135-85, yo soy prehipertenso? Ya ahora son catalogados hipertensos porque desde esas cifras ya está habiendo daño en los diferentes órganos que estamos mencionando. Y algo muy importante que ha cambiado, y no solamente en la hipertensión, sino por ejemplo en la diabetes también, en el colesterol, es que anteriormente estas enfermedades se veían de manera aislada, ¿no? Bueno, la diabetes la va a ver el endocrinólogo, la va a ver el internista, la hipertensión pues que la vea el cardiólogo, el colesterol pues también que la vea el endocrinólogo, y cada quien estaba así por su cuenta, y yo me enfocaba en, bueno, yo lo que me interesa es bajar las cifras de glucosa a normal, la presión bajarlas a normal, pero lo importante y que ahora hay un enfoque más holístico de todas estas enfermedades es disminuir el riesgo cardiovascular. No se trata de solamente bajar una cifra, sino evaluar al paciente cuáles son todos sus factores de riesgo cardiovascular, porque esto es lo que determina que el paciente tenga infartos, tenga cardíacos, infartos cerebrales o muertes relacionadas a todo esto. Entonces, no solamente son cuánto tiene de presión arterial el paciente, porque a lo mejor un paciente tiene 140-90 de presión, es hipertenso, pero no tiene otra enfermedad, ¿sí? Pero otro paciente tiene 135-85 de media,
dices, pues tiene menos que el otro que tiene 150 o 155, pero además es diabético, tiene colesterol alto, o sea, tiene más factores de riesgo y entonces tiene mayor riesgo cardiovascular que el paciente que solamente tiene una enfermedad. Entonces es importante enfocarse en todo eso y hay calculadoras que se pueden descargar en internet para calcular el riesgo cardiovascular, porque vean a qué se asocia esto. A eventos cardiovasculares mayores, es decir, infartos coronarios o cardíacos, enfermedades cerebrales, insuficiencia cardíaca, falla renal o mortalidad por todas las causas. ¿Cuál es el problema con la presión arterial? El problema con la presión arterial es que el control permanece alrededor o menos del 50% de los pacientes que están tratados. ¿Y a qué se debe esto? Generalmente es a la pobre adherencia que tiene el paciente, que también a veces como médicos no les explicamos cuál es el plan, ¿sí? Y a veces el miedo a dar el tratamiento adecuado por efectos adversos que a veces tienen estos tratamientos antihipertensivos. Es muy importante que sepan cómo checarse la presión. ¿Tienen aparato los pacientes que son hipertensos? ¿Tienen aparato para checar la presión? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué aparato tienen? De muñeca, el peor. Pero tiene, bueno, eso es un punto, ¿sí? Es cierto, es un buen punto, ¿sí? Actualmente lo que se recomienda es los brazaletes, los digitales, pero que sean de brazo, ¿sí? El de muñeca es el menos preciso. Sí es peor no tener, pero sí también el de muñeca es el menos preciso. Y actualmente, si ustedes ven, ya hay dispositivos que toman la presión de muñeca. Todavía no están validados internacionalmente, o sea, seguramente sí va a llegar esa validación, pero actualmente a la fecha, el día de hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, no están validados esos dispositivos para decir son los más recomendables. Los más recomendables son los de brazo digitales, ¿sí? Incluso más que ya que que el manual, el de mercurio que seguramente nos tocó en algún momento. ¿Sí? Entonces es importante que tengan el aparato, pero también es importante cómo se checan la presión. La presión se la deben de checar, que no acaben de ir al baño, que no acaben de pelearse con el esposo o la esposa, que no acaben de subir escaleras, ¿sí? Que no acaben de tomar un chorro de café o una bebida energética, ¿sí? Que estén relajados con el brazo flojito, ¿sí? Generalmente a la altura del corazón, pero que esté recargado sobre algo, ¿no? Pues aquí lo tengo a la altura del corazón, doctor, estoy así me la tomo. Pero a ver, hagan esto. Están haciendo fuerza, ¿están de acuerdo? Para mantener el brazo aquí. Esta tensión que están haciendo, pues va a hacer que la presión salga más alta, no es una presión real, ¿sí? O están doblando el brazo, apretando el puño, tiene que estar el brazo flojito, relajado. Le digo, no acaba de hacer un esfuerzo físico, del baño, subir escaleras, alguna emoción fuerte, y también bien sentados, recargados bien hacia atrás, las piernas separadas, no cruzadas, etcétera, para que sean presiones realmente válidas. Lo ideal es que se chequen 3 presiones, ¿sí? La primera generalmente se desecha, que es la que tiene un poquito más el factor del nerviosismo, ¿no? Entonces la primera, te la tomas y la desechas, te esperas 1 o 2 minutos, te tomas otra, el otro 1 o 2 minutos te tomas otra, y el promedio de las últimas 2, esa es como la que deberías tú anotar en tu bitácora de la presión arterial, ¿sí? Entonces, para los que hagan su presión arterial, eso es lo que se debería de hacer. Tratamiento, ¿cuál es la meta actualmente de tratamiento para decir que tengo un paciente con buen control de la presión arterial? La meta de tratamiento actualmente para disminuir el riesgo cardiovascular es bajarla de 130 a 80 e idealmente abajo de 120-80 la presión. Pero ya abajo de 130-80 decimos, bueno, este paciente ya está controlado. Antes era más permisivo, ¿sí? Hasta 140-90, en algunos pacientes mayores se permitía hasta 150-90, pero idealmente si el paciente tolera presiones más bajas, es mejor, ¿sí? Y esto viene de literatura médica, está este estudio que se llama SPRINT, y vean lo que hicieron en este estudio que es muy interesante. Tenían 2 pacientes,
¿sí? Esto es más viejo, por eso en unos era 140. Pero la idea es, para que entiendan esta parte, porque es importante a los que son hipertensos y a los que no, que tienen familiares, que muchas veces surgen esas dudas en consulta. Dijeron, a ver, la meta en general en ese tiempo era abajo de 140/90 el paciente que esté bien controlado, ¿sí? Entonces hicieron un estudio y dijeron, ¿a quién le va mejor en la vida? ¿A los pacientes que están con abajo de 140/90, que tienen menos de cifras de 140, o a los que todavía los tenemos todavía más bajito, menos de 120, ¿sí? Y el estudio demostró que tenían menos riesgo y menos complicaciones los pacientes que tenían abajo de 120, lo que llamaban tratamientos intensivos. Pero, a pesar de eso, que detectaron que esos pacientes que tenían abajo, tenían controles abajo de 120, sí les iba mejor, tenían menos complicaciones, pero eran más propensos a tener, ¿qué? Efectos adversos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento de la presión? ¿Qué siente el paciente? Sí, generalmente el 90% de los pacientes hipertensos son asintomáticos, no sienten. Se los checaron porque era el check-up del INDEP, ¿sí? Porque les iban a poner la vacuna del COVID, o ahora les van a poner la del sarampión, y cuando se las iban a poner, les checaban la presión. Oye, pues ya te habías revisado, tienes la presión alta. No, ni siento nada, ni me duele. Sí, no, pero sí estás en 160. Eso es lo que pasaba. Si ese paciente que llevaba quién sabe cuántos años, meses, con una presión de 160 y estaba asintomático, y tú lo quieres llevar al 120, ¿qué te dice el paciente a la semana? Doctor, me siento bien mareado, me siento desguanzado, me va a dar un váguido, ¿sí? Me voy a desmayar. No, y eso sí te dicen, porque la gran mayoría dicen, antes ni me sentía mal y ahorita me siento peor con estas pastillas, ya voy a tirar esto. Y lo dejan de tomar, ¿sí? Entonces, es importante comentarle al paciente, vamos a empezar un tratamiento, a lo mejor, no, a ver, si ya lleva años y meses con la presión alta, no tienes que llevarlo en un día de 160 a 120, ¿sí? Puedes hacer un tratamiento escalonado a que le vaya bajando la presión un poquito, su sensor, ya estoy en 140, ok, vámonos otro escalón abajo para llevarte si toleras. ¿Sí? Si el paciente tolera cifras más bajas de presión arterial, es mucho mejor. Me pasa mucho en consulta, seguramente tiene esta duda. Doctor, ¿pero no está bajita la presión? Porque ahorita veo que mi abuelita salió con 160. ¿Sí? ¿No está muy bajita? ¿No le suspendemos ya el tratamiento? Oiga, señora, ¿y usted cómo se siente? No, pues a todo dardo, me siento súper bien. Mareo, siente que se cansa, siente como que se ha querido desmayar. No, doctor, me siento perfecto. Si el paciente tolera cifras de presión más bajas, es mejor y hay que dejarlo así porque se asocia a menos complicaciones. Pero si ese paciente no las está tolerando, tiene estos efectos adversos, se puede ser más permisivo y que esté más pegado a ese 130/80. ¿Sí me explico? Pero si las está tolerando, no hay que quitarle, es mejor. Esto es para que no quede duda en esa, ¿sí? Es que ahorita ya está muy baja, doctor, porque yo sé que es 120/80 la presión y ahorita ya tiene 110, 105, ¿de acuerdo? Entonces, les va mejor a los que tenían tratamiento intensivo con metas más bajas, pero tenían más efectos adversos y eso era causa de que suspendieran el tratamiento. Entonces, nada más con que cumpla las metas, pero si el paciente tolera mejores cifras más bajas, ahí que se quede. Esa es la conclusión de este estudio, ¿de acuerdo? En pacientes más añosos se puede ser un poquito más permisivo con las cifras de la presión arterial, ¿sí? 150 y actualmente hasta 140. ¿Por qué? Porque esos son los pacientes que generalmente están propensos a mareos, hipotensión ortostática, es decir, que están, seguramente hasta a mí me ha pasado, estamos acostados, como que me mareé, se me nubló, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos pacientes añosos? Ocupan bastón, se caen de la cama, se cayeron en el baño, se fracturaron, ya se fueron a ingresar a urgencias, ¿sí? Entonces, son más propensos a estos efectos adversos, entonces se deja o se es más permisivo con estas cifras de presión arterial un poquito más altas. ¿Qué es lo primero que se recomienda para el control de la presión? Los cambios en el estilo de vida.
Se recomienda restringir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día. ¿Usted sabe cuántos son 5 gramos al día? ¿Una pizca nada más? Sí. ¿No? Alguien que sea, ¿cómo les llaman? Gym rat, ¿no? Sí, de esos que pesan. ¿No hay alguien aquí que pese su comida? ¿No? ¿Nadie? Pues ni yo sé cuántos sean 5 gramos al día, la verdad, ¿eh? ¿Sí? Es bien difícil que tengas eso. ¿Qué vas a ir a comer aquí enfrente y le vas a decir, oye, ¿sabe cuánto tiene la chuleta que me está preparando de sal? Es bien difícil, ¿sí? Es complicadísimo, ni cocinando en casa. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué les digo a los pacientes? Pues mire, la sal es necesaria, también la sal es vida, no es que no la necesite y que esté de más en el cuerpo y en el mundo, no, si es necesaria la sal. Pero, a ver, ya para el alimento ya tienen conservadores, sí, ya tiene sal para conservarse. Luego, para cocinar, ya le echan sal. Y luego, aparte, usted pide el salero, tampoco se pase, ¿sí? Ya, o sea, ya deja así como está la comida y ya no le esté, trate de evitar lo más que pueda la sal. Ya trae el alimento, ya trae sal, trate de evitarla. No tiene que estar pesando y preguntando en el restaurante cuánto le pusieron de sal a su comida, pero trate usted de no agregarle más, ¿sí? Esto sí es muy triste porque antes, está desactualizada 2 años, pero por eso se las puse, se recomendaban lo que eran 14 unidades o hasta 2 copas de vino, una copita de vino tinto para los hombres y una para las mujeres, y que era bueno para el corazón, se recomendaba, ¿sí? Y se decía que el alcohol, o se dice que el alcohol tiene algo que en estadística se llama el efecto J, ¿sí? Si ponemos aquí una gráfica, ¿sí? Decían, 2 copas de alcohol disminuye el riesgo cardiovascular. Va hacia abajo, ¿no? La gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la gente? ¿No? Ah, pues si 2 copas de alcohol disminuyen el riesgo, pues 6 copas todavía más, ¿va? ¿Sí? Era la lógica, pero no era no era directamente proporcional, ¿sí? Estadísticamente el alcohol provocaba el efecto J, ¿sí? 2 copas de alcohol disminuían el riesgo cardiovascular, pero más de estas 2 copas de alcohol al día aumentaban el riesgo, hacía una J, por eso se llama el efecto J en la estadística, aumentaban el riesgo cardiovascular. Y esto era algo que decíamos y recomendábamos. Las últimas guías del 2025 dicen 0 alcohol, ya quítalo, ¿sí? Entonces ni modo, ¿sí? No quería decírselos, pero pues estoy obligado. Consumo de verduras, frutas, disminuir lo que más puedan los alimentos fritos, capeados, ¿sí? Todo lo que está bañado en aceite también influye, aparte del colesterol, a lo de la presión. Lo del alcohol también me decían, doctor, pero digo, es que lo malo no es el alcohol, lo malo es que está tomando alcohol y está con cacahuate, está con papitas y eso está bien salado, por eso también se le sube la presión, ¿sí? Se recomienda el ejercicio aeróbico regular y la meta son 150 minutos a la semana, ¿sí? No quiere decir que si ustedes apenas van al médico y les dicen, ¿sabe qué, señor? A partir de mañana tiene que 150 minutos de semana, minutos de ejercicio a la semana. Si nunca han hecho o ya dejaron de hacer, pues no lo van a hacer en una semana. Poco a poco, a ver, empiecen 15 minutos a la semana, le van subiendo, pero esa es la meta, 150 minutos a la semana. No, doctor, pues yo aquí en el INDEP, yo hago un buen de ejercicio, tengo que subir unos pisos y otros pisos. Eso no es ejercicio, ¿eh? Eso es su gasto normal, su gasto metabólico basal, ¿sí? Ejercicio es hasta en la mente que se pongan su short o su pants, sus tenis, hasta la mente dice, es la hora del ejercicio, no es que aquí suban y bajen y que, es que fui a sacar copias, doctor, y ya con eso ya cumplo. No, eso no es el ejercicio, ¿sí? Ese es el extra. Y hay que cumplir los 150 minutos a la semana. Se recomienda dejar de fumar, ¿sí? El tabaco la verdad es que sí es pésimo. Quien fume aquí, pues sí le recomiendo completamente dejar de fumar, no hay duda de eso, ¿vale? También es válido, hay pacientes que me dicen, doctor, yo voy a seguir fumando, o sea, si me infarto ni modo, pero yo voy a seguir fumando, ¿sí? Es mi único mal. Y haga uno que les dices, pues está bien, está consciente el paciente, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora,
tenemos una amplia variedad de medicamentos para la presión arterial. Y afortunadamente, la gran mayoría, es decir, casi todos, los tienen en su cuadro, ¿sí? De tratamientos en la red para podérselos dar. Hay medicamentos de primera línea para la presión arterial, hay medicamentos de segunda línea, de tercera línea y para presión muy resistente, ¿sí? Esto, porque eso también es algo muy común, la presión arterial no es el tratamiento no es una receta de cocina, ¿sí? ¿Por qué? Ay, doctor, pues la otra vez me salió un poquito alta la presión y pues le pedí a mi vecina que me diera de sus pastillas lo que ella toma, ¿no? No es una receta de cocina, no lo que le tome aquí el compañero le va a hacer el mismo efecto a ese compañero. Hay ciertos fármacos que además tienen efectos que se llaman pleiotrópicos, es decir, ayudan a otras cosas, no solamente a la presión. Hay medicamentos que aparte de la presión son para insuficiencia cardíaca, que además de la presión son para los triglicéridos y el colesterol, medicamentos que además de la presión son para pacientes diabéticos, les va mejor, ¿sí? Y hay medicamentos que están contraindicados en algunos, pero en otros les va bien. Entonces, cada paciente tiene que ser valorado para que se escoja su mejor tratamiento y evitar efectos adversos y sea bien tolerado. No es una receta de cocina, ¿sí? Este es un cuadro que ponen en las guías de cuáles son generalmente las combinaciones que debes hacer o puedes hacer. Las más recomendadas, las que están en color verde, ¿sí? Las menos recomendadas pero válidas todavía las que están en líneas negras, y lo que no debes de combinar que está en rojo, ¿sí? Que son por ejemplo los bloqueadores del receptor de angiotensina. ¿Sí saben cuáles son? Pues no, ¿verdad? Pero sí saben, nada más que no los conocen así. Losartán, telmisartán, irbesartán, ¿sí no? ¿Toman alguno de esos? ¿Sí? O los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, el que está ahí abajo. ¿También saben cuáles son? Bueno, enalapril, captopril, ramipril, ¿sí? Esos tienen mecanismo de acción muy parecido y por eso dicen no se deben recomendar. O sea, no tiene sentido. Aumentan efectos adversos y no le ayudan más a la presión. ¿Sale? La evolución, ¿sí? Vean ustedes lo que ha pasado. Vean ustedes. Cuando primero se reunieron para decir, pues no somos expertos en hipertensión, vamos a dar unas recomendaciones al mundo, ¿sí? Vean ahí por 1977, vean cómo se trataba la presión. Diuréticos a dosis altas, furosemida, ¿les suena la furosemida? ¿La han oído? ¿Sí? Diurético, así, furosemida, dosis altas, hasta que se quedara bien seco el paciente. Eso era lo que le daban para la presión. Y ha cambiado año con año, ¿sí? Vean, y tenemos actualmente nueva evidencia que dice, no, es que esto es lo mejor actualmente para la presión arterial. Por eso ha cambiado la medicina y va cambiando año con año, ¿sí? ¿Cómo logramos un mejor control? Hay 3 principales pasos que recomendamos. 1, iniciar tratamiento en la mayoría de los pacientes con 2 fármacos y actualmente hasta te dicen que con 3 si es necesario y no solo 1, ¿sí? La monoterapia, es decir, un solo fármaco o una sola sal, generalmente es inadecuada para la mayoría de los pacientes hipertensos. La doble terapia generalmente es lo que es mejor para los pacientes. Antes daban un medicamento hasta las dosis más altas. Y ya hasta que llegan a las dosis más altas y no se controlaba, bueno, le voy a agregar otro, ¿sí? Actualmente se recomienda, ¿sabes qué? No des un medicamento a la dosis más alta. ¿Por qué? Tiene mayor riesgo de efectos adversos si lo das a la dosis más alta. Y a lo mejor no lo vas a controlar. Mejor dale 2 medicamentos de diferente acción que se complementan, disminuyes el riesgo de efectos adversos y hay una sinergia entre estos medicamentos y un mejor control de la presión arterial. Y algunos incluso hasta 3, dependiendo de cómo esté el paciente. Y en las guías te dice cuáles son las principales líneas de tratamiento, ¿sí? O combinaciones de los medicamentos que puedes ocupar de primera línea, claro, dependiendo de qué enfermedades tenga el paciente, ¿sí? Para que no te estés estresando en cómo hacer estas combinaciones. Esto es dependiendo de las enfermedades que tenga el paciente. Por último, una pregunta que surgía mucho, o a veces surge, ¿sí? Oye, doctor,
¿Cuándo se dan los medicamentos para la presión? ¿Cuándo es mejor tomarlos? ¿Sí? A ver, ¿quiénes opinan que en la mañana? Levanten la mano. ¿Y en la noche? ¿Quiénes opinan que en la noche? Los que opinan en la noche, ¿por qué? ¿Y en la mañana por qué? Los que dicen en la mañana, ¿por qué piensan que en la mañana? Los mañaneros, ¿sí? Decían, no, es que en la mañana, pues es cuando uno está más activo, generalmente más, pero pues, si es piloto y anda en cambio de horario o es velador, pues al revés, ¿verdad? No lo sabe. Exactamente, no, sí lo sabe, porque se cambia el ciclo circadiano, ¿sí? Y los que decían en la noche, los médicos que defendían en la noche, no, es que las tasas de infartos cardíacos como eventos vasculares cerebrales se dan más en la noche, entonces es mejor que los tomen en la noche, ¿no? Entonces, eso era lo que había en discusión, ¿sí? Si se daban en la mañana, cuando uno estaba más activo, o pues algunos estaban más activos también en la noche, ¿sí? Y ya hace como 2 años alguien se le ocurrió hacer ese estudio y dijeron, vamos a comparar si darlos en la mañana o en la noche, ¿a quién le va mejor? Y concluyeron que no importa. A algunos les va mejor en la noche, unos son más mañaneros, otros son más nocturnos, ¿sí? La cosa es que el paciente tenga generalmente horarios fijos, ¿no? No que, es que hoy me la tomé a las 8, doctor, pero ayer se me olvidó y me la tomé a las 12 y antier los dejé el tratamiento en mi casa y hasta que llegué a mi casa me lo tomé en la noche la pastilla. Sí, eso es lo que el cuerpo dice, oye, cálmate, pues yo también tengo que hacer mi rutina y tú me estás cambiando aquí el juego, ¿sí? Como ustedes elijan, a lo mejor sus actividades, como les haya caído mejor, no importa, o no hay diferencia al menos en los estudios, pero sí empezar a generar una rutina para ustedes y para el cuerpo, ¿de acuerdo? Mensajes para llevar a casa. La hipertensión es una enfermedad de alta prevalencia, morbilidad y mortalidad, es un asesino silencioso. Debemos madrugar en el diagnóstico y tratamiento intensivo de la hipertensión arterial, disminuir el riesgo cardiovascular. La hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, pero tampoco debemos aislarnos a que solamente la presión arterial, sino en conjunto con las demás enfermedades. Y hay que elegir el tratamiento ideal de acuerdo al perfil de cada paciente, ¿sí? No es una receta de cocina. La hipertensión también, esto es algo también común, es una enfermedad dinámica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? También me han tocado pacientes, le inicias el tratamiento y te volvió a sacar citas hasta en 3 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no había venido, don Pedro? No, pues yo estaba bien, me seguía tomando lo mismo, ¿sí? La hipertensión va evolucionando, para bien o para mal, pero no es una enfermedad estática. Pues yo pensé que esto iba a tomar toda la vida, esta dosis y este medicamento. Pues como vimos, van cambiando las guías y las recomendaciones, pero aparte vamos cambiando cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? Con los años, los vasos sanguíneos, que son flexibles, es decir, se abren y se cierran, se van calcificando y se van haciendo más duros. Entonces la presión arterial con la edad es normal que vaya subiendo, ¿sí? Entonces generalmente lo que ahorita tomabas a lo mejor en un año ya no te es suficiente y hay que ajustar las dosis. Y además se pueden agregar otras cosas, pues te dan otras enfermedades que también afectan la presión, se te quitan otras enfermedades que también afectan la presión, subías de peso, bajas de peso y todo eso va haciendo que la presión vaya cambiando, ¿sí? No, pues, no, doctor, yo estaba bien controlado la presión, pero ahorita ya se me baja muy feo la presión, doctor. Pues lo que pasa es que, ¿sabe que me dio una diverticulitis? Estuve ahí hospitalizado 1 mes, ahí casi en el hospital, me quitaron ahí intestino, me cortaron intestino y no estuve comiendo, bajé de peso como 15, 20 kilos. Entonces, al bajar de peso también, disminuye la presión y ahorita pues ya el medicamento de la presión ya le está quedando muy grande, ya le baja la presión. O, no doctor, pues yo antes, como dicen, yo era deportista, pero me lastimé la rodilla, doctor, ¿sí? Y ya no hago ejercicio, ahorita ya estoy bien panzón, ¿sí? Entonces ahora ya la presión ya me subió, ya me alteró.
O sea que pues la tiroides ahora está mal, tengo hipotiroidismo, no me traté y mi metabolismo disminuyó y también subí de peso, ¿sí? Entonces, es una enfermedad dinámica que va cambiando para bien o para mal y entonces deben de llevar un seguimiento con su médico, no dejarlo ahí y seguir tomando lo mismo 5 o 10 años, ¿sí? Porque entonces se confían y como no da síntomas, creen que pues me estoy tomando, seguramente debo estar controlado, ¿sí? No es así, ¿de acuerdo? Pues para que no les pase así, como esta reflexión. ¿Sale? Pues estamos aquí a la orden, no sé si tengan alguna duda. Una pregunta, he sabido de las operaciones del bypass que le dicen que te baja tanto la glucosa como la presión. ¿Qué tan seguro es? ¿Tan seguro? Pues depende del cirujano, ¿verdad? Eso no. En el sentido que sí te... Sí, por el tema que estamos comentando del peso, estas cirugías bariátricas, ¿sí? En general la disminución del peso, y que no solamente operarlos, pues también les cambia el hábito alimenticio, le cambia el tipo de nutrición, o sea, no solamente en ese tipo de cirugías lo ve el bariatra, lo ve todo un equipo de bariatría que incluye desde psicólogos, desde nutriólogos, etcétera, y mejoran sus cifras de glucosa, es correcto, y también mejora la cifra arterial, precisamente por lo que estamos comentando. Incluso, pues ahorita pues hay unos medicamentos ahí que están de moda que bajan de peso y también tienen, o sea, no solamente bajan de peso, disminuyen el riesgo cardiovascular, que todos lo están ocupando para eso, pero lo importante es lo otro, ¿me explico? O las dos cosas. Pero sí es recomendable dependiendo del perfil de cada paciente, no es para todos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? La combinación de la pastilla con otros medicamentos cuando se presentan otras enfermedades como gripa, infecciones virales, etcétera, etcétera. O sea, ¿en qué momento tomarla? Porque luego algunos medicamentos pues señalan que está contraindicado. Depende, por eso le digo, hay que ver el perfil de cada paciente y depende de lo que tenga el paciente, son las contraindicaciones o lo que puede tomar el paciente. Pues eso no es una receta de cocina, ¿no? Por ejemplo, la hidroclorotiazida o la clortalidona, que son diuréticos, que son muy buenos, son de primera línea, están indicados de primera línea en el tratamiento. Pero si tienes una paciente añosa, viejita, que ya no come tan bien, te cuesta trabajo alimentarla, no, mi mami ya no quiere comer, doctor, come bien poquito, ni toma agua, ¿sí? Luego esos medicamentos les provocan baja de sodio, hiponatremias. Entonces, por eso, o sea, es excelente medicamento, excelente, es de primera línea, es de los más ocupados, pero hay que ver el perfil del paciente, ¿sí? Y luego si se agrega alguna enfermedad del paciente, no, pues ahorita está bien deshidratada, doctor, ¿sí? Le ingresamos en el hospital porque está bien deshidratada. Entonces, pues obviamente a lo mejor ahí ese medicamento se le tiene que quitar, hay que hacer ajustes, ¿sí? Ya está comiendo bien mi familiar, doctor, está comiendo bien mi mamá, etcétera. Bueno, pues podemos darle esto, ¿sí? Pacientes, depende, es que es bien variado, depende del perfil de cada paciente para ver cuáles le podemos dar y cuáles no le podemos dar. Hay unos que no se pueden dar por las enfermedades que tengan los pacientes, hay unos que temporalmente se les tienen que quitar porque le dio alguna enfermedad y por esa enfermedad que les dio, hasta que se resuelva se les tiene que quitar. Entonces, depende, ¿sí? La respuesta sí es depende, no es que me salga por la tangente, pero no hay una línea, ¿sí? No se puede ser cuadrado. Ok, ya pasó. Más que preguntas, un comentario. Regularmente el diagnóstico es hipertensión, soy hipertenso, pero nunca se dice cuál es la causa que origina la hipertensión y muchas veces el desconocimiento de la causa genera complicaciones en el tratamiento y en la forma de ver las cosas, y se lo digo por experiencia, ¿no? El no conocer cuál es la razón de la hipertensión pareciera que es algo pues, que surgió así simplemente, y no es cierto, siempre hay una causa prevalente. Y esa es la que no conocemos los pacientes. Me dicen, soy hipertenso, ¿cuál es la razón? ¿O cuál es la causa o el origen de la hipertensión? Ese es mi comentario. Eso sí depende y vamos a tomarlo en cuenta.
incluso yo para la explicación al paciente, porque la hipertensión, la gran mayoría, el 90%, 85% de las veces, la causa es algo que llamamos nosotros multifactorial. No es difícil que diga, ¿sabe qué? Es hipertenso usted por esto. No se puede decir es multifactorial porque depende desde cosas genéticas. Si usted trae carga de su familia, sí, no, pues desde mi abuelo es hipertenso, se murió de un infarto, y le dio un infarto cerebral, le dio un infarto cardíaco, etcétera. Mi mamá también trae carga en la rama paterno-materna para generar hipertensión arterial, pero usted también durante toda su vida su alimentación no fue la mejor, ¿sí? Y luego tampoco fue sedentario, y luego aparte le agregó algunos vicios, etcétera. O sea, y luego se metió a trabajar al INDEP y vive estresado, ¿sí? Entonces, son factores de riesgo que suman y que generan a la presión arterial. Es multifactorial, la gran mayoría de las veces es multifactorial, no se encuentra una razón. Existe un grupo que es la minoría de los pacientes, 10-15%, que eso llamamos una hipertensión secundaria, que es secundaria a otro problema, ¿sí? Algo muy frecuente, que es la más frecuente, es pacientes que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Alguien ha oído eso? ¿Cuántos de aquí? A ver, sean sinceros, ¿eh? ¿Cuántos de aquí roncan como león? Ay, nadie ronca ya. ¿Sí? Pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, es decir, en la noche, por los tejidos blandos del cuello y de la boca se les cierra la garganta, no oxigenan bien, ¿sí? Entonces, eso es un gran factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. Es la apnea del sueño, son pacientes que les tienen que poner un aparato que les revisa la oxigenación durante toda la noche y ven si hacen apnea, es decir, porque así lo dicen las esposas, ¿eh? Ay, doctor, me da un miedo dormir con este cuate, porque de repente, y como que siento que se va a ahogar, ¿no? ¿Sí? Eso es una apnea, o sea, que se queda así como, ¿sí? Entonces, el problema son los solteros, porque nadie les dice, ¿va? Pero entonces, eso se relaciona mucho con hipertensión, es una de las principales causas de hipertensión secundaria. A esos pacientes se les tiene que poner un aparato que se llama CPAP, no sé si lo cubre el INDEP, se les pone que les avienta aire para abrirles la vía aérea y eso les mejora las cifras de presión arterial. Otras causas también de hipertensión secundaria son problemas renales, de que están tapadas las arterias del riñón, problemas hormonales, ¿sí? Algunos efectos de medicamentos, ¿sí? Y otras causas más raras, hiperaldosteronismo, algo que se llama, se fue el nombre, exceso de catecolamina, se me fue el nombre, pero casos que salen en Doctor House, ¿sí? Son causas secundarias que si se resuelve eso, se cura la hipertensión arterial, ¿sí? Pero son 10-15% de los pacientes y generalmente los sospechamos en hipertensión grave, resistente, que no está respondiendo bien al tratamiento y que son pacientes jóvenes, ¿no? Pues teóricamente no debería ser normal ver un paciente de 25 años hipertenso con cifras de hipertensión de difícil control, no debería ser normal. Actualmente por todo lo que comemos cada vez se ven más jóvenes, ¿sí? Pero no debería ser normal, ¿de acuerdo? Entonces no le puedo decir que hay una causa específica, pero sí es multifactorial. Y lo que actualmente en las guías te dice es a todos los pacientes, búscales intencionadamente lo que les digo, lo de la apnea del sueño, porque es una causa frecuente de que pueda generar la hipertensión y que si lo arreglas esa parte o controlas lo de la apnea del sueño, aparte que la esposa se va a quejar menos, la presión se va a controlar mejor, ¿sí? Entonces es algo, no sé si responda más o menos su comentario. Hola, sí, justo es casi el mismo comentario. Este fin de semana estaba con mi cuñado, mi hermana, le tomamos la presión así de la nada y de repente 142, sábado, el domingo 145 y ya nos quedamos así todos como viéndolo, oye, eso no es normal, tiene 33 años
le pregunté, oye, pero tus papás son hipertensos, tienes diabetes, algo, pues no sabe nada, ¿no? Como que no sabemos en sí por qué pasa eso, pero a lo mejor, como dijo usted, ya son los hábitos, lo que come, pues, el estrés, todo eso. Yo una historia personal, yo ya iba a tomar un vuelo a un congreso, iba a tomar un vuelo. Me hablan, o sea, ya estaba así en el pasillito para subirme al avión, tenía que dar una plática al siguiente día. Me hablan y había un paciente con infarto. Entonces me bajé no me subí. Y entonces ya contesté porque tenía que ir, me regresé. Entonces, eso es un tip, pero no lo ocupen, ¿eh? Voy a ir con el médico del... es que va a quedar grabado, ¿va? Voy a ir con el médico del aeropuerto, ¿sí? Digo, oye, la verdad es que me pasó esto, tengo que ir a dar esa plática mañana, pero pues me bajé por esta urgencia, etcétera, pero ayúdame porque sí tengo que estar mañana para dar esta plática. Ayúdame pues me puse mal, ¿no? Etcétera. Entonces le digo, sí, me dice, sí, pásale. Digo, por rutina te tengo que checar signos y todo, ¿no? Entonces me checa signos y tengo presión de 160/90. Ahí sí me estaba desmayando. Yo dije, ¿cómo? ¿Sí? Y pues era porque estaba por el estrés de todo lo que me generó eso, ¿sí? Y después me fui todo asustado, toda la semana me estuve ya tranquilizando, monitorizando, y ya después ya estaba en 110/70 con quinceañero, ¿sí? Pero para que vean lo que genera el estrés. Entonces, eso no lo puse ahí, pero es importante considerar dos cosas, algo que se llama síndrome de bata blanca, que es cuando ustedes van generalmente la primera vez al hospital con el doctor, no lo conocen, a lo mejor llegaron tarde o él llegó tarde también, ¿sí? Ya están de malas, ustedes están de malas, etcétera, no llevan su pase, cosas así. Les genera que el paciente sale alta la presión y es porque están nerviosos. Entonces, es un síndrome de bata blanca porque ven al doctor a un hospital y genera esta presión, que no es la que tienen generalmente en su casa o en el día a día, ¿sí? Sino es por estrés. Entonces, a veces ahí se pone un aparato que se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, para realmente quitar ese factor del nerviosismo, ¿sí? O hay otra que se llama, al contrario, que se llama hipertensión enmascarada, ¿sí? Que son los pacientes que, ya me va a revisar el doctor, ¿no? Y ahí sí se calman, cuando el resto del día están aquí trabajando y están todos estresados con 145/90, ¿sí? Entonces, también hay que poner ese aparato para ver realmente cuál es la cifra de presión. A mí me sirve más en el consultorio, sí, claro, hay que checar la presión y ver cómo va, etcétera, pero sirve más las bitácoras que lleven, bien tomadas, por supuesto, a una cifra a veces en el consultorio. Una sola cifra versus la bitácora que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que checar a tu cuñado. Sí, era la misma, que era lo que origina la hipertensión. Pero nos podemos regresar a la que fue la que me salté. Más, falta. Si es que es multifactorial, no hay una causa específica. Esa, la siguiente. Fisiopatología de la hipertensión y presión arterial alta, ¿sí? Mecanismos renales, mecanismos vasculares, mecanismos neurales, mecanismos hormonales, factores ambientales, psicológicos, conductuales y genéticos. La combinación de todo, por eso es multifactorial, ¿sí? Es claro que un paciente, si tienes un papá hipertenso, mamá hipertensa, tampoco quiere decir que tú vayas a ser hipertensa, ¿sí? Pero si eso le agregas parte de esto, nada más vivir aquí en la Ciudad de México es un factor de riesgo, ¿sí? El estrés de cierran las calles, te haces 2 horas de un lugar para otro, ¿sí? Además, no tienes buenos hábitos alimenticios, no haces ejercicio y ya traes ese factor genético, pues por supuesto lo vas a desarrollar, ¿sí? Y si no te está uno checando, te vas a dar cuenta cuando te vayan a poner la vacuna del sarampión, te van a decir, como el cuñado, ¿sí? Pero si al contrario dices, yo tengo estos factores de riesgo
y me cuido porque yo no quiero desarrollarlo, es muy posible que no lo desarrolles también. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta, que sí me inquieta bastante, es con referencia a la sal. Tengo entendido que hay una diferencia entre lo que es sal de mesa y lo que es sal de grano. La sal de grano dicen que tiene muchos minerales y que es muy buena y recomendable para el organismo. Sin embargo, muchos médicos la han demonizado mucho, no sé cómo se diga, pero siempre dicen no mucha sal, no mucha sal. Pero mi pregunta es, ¿usted cuando dice sal se refiere a la sal de mesa o es indistinto a la sal de mar, por ejemplo? Es una pregunta generalmente habitual, ¿sí? Se ha demonizado la sal y no es que esté demonizada porque necesitamos sal en el cuerpo, ¿no? La sal es necesaria para las funciones, para cierto equilibrio homeostático del cuerpo humano, es necesario. El exceso de sal, que es mucho de nuestra cultura mexicana de preparación de alimentos, ¿sí? Es lo que genera o tiene parte en la fisiopatología de la hipertensión arterial, porque activa ciertos mecanismos, ¿sí? Ciertos mecanismos fisiopatológicos que son la génesis de la hipertensión arterial. Entonces, si la sal de mesa es a la que me refiero, hay otros tipos de sal que tampoco no quiere decir, esa no es de sal de mesa, esta no me hace daño. No, sí también hace, a lo mejor es menor, ¿sí? Por ejemplo, hay una sal que a veces es difícil de conseguir, sal de potasio, ¿sí? Que le llaman, y que esa pudiera ser la que menos pudiera afectar, y no es que no, sino es la que menos, ¿vale? O sal del Himalaya, también algo así. Exactamente. O sea, hay sales que recomiendan, más son allá las de que se quitarlas. recomiendan, así como el aceite de oliva, ¿no? Que te dicen mejor de oliva que los otros aceites. Digo, no es que sea sano o que sea benéfico, solamente es el menos, tal vez, menos dañino, ¿sí? Y como yo les decía, está bien difícil cumplir la recomendación de la ingesta de sal al día, lo menos que sea posible, y esto viene pues desde la familia. Yo, por ejemplo, no como, pues casi nunca comí salado, ¿sí? Entonces, cuando algo está un poquito salado, yo lo siento muy salado, ¿ya? Cuando otros me dicen, ay, ni tiene sabor esta cosa, ¿no? Y eso pues es conductual de tiempo para acá. Entonces, recomendación en conclusión, si tienen algunas de estas opciones de conseguir, comprar y ocupar mejor este tipo de sal para cocinar, es mejor, pero eso no quiere decir que abusen o que le pongan de más, lo menor posible para cumplir los requerimientos nutricionales diarios, ¿vale? Mariana. Doctor, otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma para diagnosticar la hipertensión? Esto se lo pregunto porque en experiencia, quizá en una semana hay presiones altas, en 2 días y 3 días no, y se queda así, entonces al siguiente mes se vuelve a tomar la presión y un día sale alta y los otros días no. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para diagnosticarlo? El diagnóstico de presión arterial estrictamente te dice que se debe hacer 2 mediciones en 2 días distintos, ¿sí? Que la presión salga alta en 2 días distintos. O sea, estrictamente así que tú vayas por primera vez al consultorio y te salga alta, no quiere decir que ya eres hipertenso. Te dice, en otro día distinto. ¿Por qué? Porque quién sabe qué le pasó ese día, ¿sí? Como la anécdota que yo les conté. Afortunadamente no me considero hipertenso, pero si fuera nada más de una sola vez, pues ya sería yo hipertenso. Ese es el diagnóstico que viene descrito. 2 mediciones distintas, idealmente en días diferentes, ¿sí? Si existe esa duda, se puede hacer, porque hay veces que existe esa duda de, ¿realmente el paciente es hipertenso? No tiene síntomas ni tiene datos de daño a órgano blanco, que llamamos nosotros, o el paciente que dice, ay doctor, pero seguramente les ha pasado en el consultorio, señora, ¿ya le he dicho que tiene la presión alta? No doctor, pues ayer me la checaron en mi casa y me dijeron que estaba bien, cuando me dieron mi pase me dijeron que estaba bien, ¿sí? Entonces, entonces ahí te genera duda, o sea, ¿por qué? Porque si yo lo catalogo como presión alta y le inicio tratamiento y realmente en su casa o el resto del día está bien, pues cuando le inicie tratamiento, ¿qué le va a pasar?
se le va a bajar y se va a sentir peor, ¿sí? Entonces, en esos pacientes es en los que a lo mejor seleccionas y dices, hay que ponerle un mapa. Y el mapa, el aparato que les checa la presión todo el día, cada 15 minutos está programado en el día y 30 minutos en la noche, también tiene sus criterios, porque hay algunas de las como 120 presiones que toma durante el día, o sea, te dice cuál es el porcentaje de lo que deben salir altos para que realmente digas que sí es hipertenso, porque si de las 120 tuvo 2 que se salen de las metas, no quiere decir que ya por eso es hipertenso. ¿Me explico? No sabes en ese momento del día estaba subiendo escaleras, acababa de hacer algún esfuerzo, etcétera, ¿sí? Entonces, primero es sospecharlo, hacerse un check-up, tranquilos, en casa, etcétera. Si existe la duda, se puede complementar con este estudio que se llama MAPA, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial. Gracias. Gracias. Es un comentario también respecto al tema de la sal, que es muy parecido también al azúcar. O sea, más que la sal en sí, como la conocemos, o el azúcar, que son de fuentes naturales, el tema que yo observo es que no sabemos leer lo que estamos comiendo, sobre todo en procesados. Comemos 2 rebanadas de jamón y ya prácticamente nos comemos 1 gramo de sodio, que es el componente principal, ¿no? Y muchas personas, igual con la diabetes, dicen, si yo no le pongo azúcar a mis cosas, ¿no? Pero se comen un yogurt, un juguito envasado, o sea, como no la ven físicamente, pero en todo lo que consumimos habitualmente, ahí están cargadísimos de sodio y de azúcar. De hecho, pues ya con los sellos viene la advertencia, que también creo que ahí a veces son un poco exagerados, lo he visto, traen 1 gramo de azúcar y dice exceso de azúcares, ¿no? Y da igual si tiene 50 como una Coca-Cola, va a decir exceso de azúcares. Recuerdo que antes tenían un porcentaje y creo yo que servía más como el porcentaje de sodio y de grasas, pero bueno, usted nos podrá orientar más al respecto. Pues justamente como comentaste, ya el jamón para conservarlo y para tenerlo ya trae sal, ¿no? Entonces te preparas una torta, un taco, etcétera, lleva ahí algo y aparte uno le va a echar, o sea, ya estás más de tus requerimientos diarios, lo superas y es cuando empieza a ver, porque el cuerpo se tiene que regular, ¿sí? Cuando hay un exceso de sal, un exceso de azúcar, que dice, esto ya me sobra, esto ya no es lo que yo necesito, empieza a haber ciertos mecanismos y activar ciertos mecanismos en el cuerpo que son los que generan, o a largo, mediano plazo, van generando la presión arterial o la diabetes. Entonces, sí hay que pues disminuir, leer lo que estamos comiendo, entonces ya tampoco excedernos con eso externo, ¿no? Por ejemplo, yo le diría que ya para cocinar ya le echaron, ¿no? Ya para cocinar le tuvieron que haber echado sal y aparte lo que le compraron del súper ya venía salado. Y luego aparte ese extra es el que creo yo que está de más, ¿sí? ¿Alguna duda por allá atrás? Cuando el aparatito ya no marca, que dice luego una rayita pero abajo dice una cantidad grande, está ya superado, ¿no? Es que dice hi, pero dicen, me está saludando, hola. No, es de alta, es de que está muy alta, ya no la detecta. Sí, entonces, pero ese es el aparato, la glucometría capilar, ¿no? Entonces ahí lo que es importante pues es hacer un estudio de sangre para que veamos realmente la cifra y también hacer un estudio que se llama hemoglobina glucosilada para ver cómo está el control no solamente de un día. Porque muchas veces nos quieren engañar el paciente, cuando se va a hacer los estudios ese día se anda portando bien, ¿sí? Pero ya con la hemoglobina glucosilada vemos como es un control o un promedio de varios meses, no solamente de un día, ¿sí?